A ver, alguien podría decirme, ¿y te ves sorprendido, John, de armas, de alcohol dentro del penal? La verdad que le diré que no. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo ingresan al penal? De lo que sí me veo sorprendido es que hay una escopeta, es decir, tienen allá un arsenal de armas dentro del penal de Labra. Y me quedo sorprendido en cómo una reyerta se produce en medio de mujeres y niños que están en una festividad dentro del penal. Una fiesta dentro de un penal, donde se haya alcohol, donde se haya drogas, es decir, nadie está en desacuerdo que los presos necesitan también un momento de esparcimiento. Pero con todas esas comodidades, por decirlo entre comillas. Hoy está con nosotros el que sabe el tema del régimen penitenciario, está don Ramiro Llanos, exdirector del régimen penitenciario de Bolivia. Doctor Llanos, buenas noches, bienvenido. John, muchas gracias. Hoy los medios se han movido mucho y cuando se dan estas situaciones luctuosas, se toca el tema para que la ciudadanía pueda concientizarse en algo. Va a pasar las 12 de la noche y mañana todos olvidaremos estos 4 muertos, como hemos olvidado los 35 en Palmasola, como hemos olvidado el 2007 al delegado también de este penal, muerto en esas circunstancias, como hemos olvidado a los muertos a los 22 en Chonchocoro, como hemos olvidado a los 6 degollados el 2005 en Palmasola. Una cifra, como a mí me gusta leer muchos textos de Marcelo Quiroga, de las personas de segunda clase. No cuentan, son estadísticas. A nadie le interesa esto. Doctor, vamos a entrar al tema del Labra enseguida. Permítame, por favor, estamos con Denis Mejía, actual director del régimen penitenciario en Cochabamba. Doctor Mejía, una mejor noche para usted. ¿Cómo cerramos esta jornada en el trabajo que le ha tocado desarrollar por lo sucedido en el Labra hace horas atrás? Cuéntele al país, por favor. Bienvenido. Bueno, sí, excelente. Buenas noches. Se ha procedido directamente a hacer ya tomar posesión del penal de Labra y es en total tranquilidad. Lo que está haciendo es esperar el informe de fiscalía para el tema de la identificación de los autores. Asimismo se está ya programando la reunión para mañana con los delegados que quedan y con el personal policial para buscar unas nuevas políticas de control dentro del penal, ¿no? En eso estamos y se ha podido identificar una gran cantidad de elementos prohibidos, lo que demuestra una deficiencia en el tema de seguridad penitenciaria debido a la escasez de policías que tenemos también, ¿no? Doctor Mejía, ¿cómo podemos hablar de una deficiencia cuando armas de grueso calibre se encuentran al interior del penal? Pistolas y hasta escopetas, por ejemplo. ¿Esto es deficiencia o es definitivamente una falta de control? ¿Perdón, puede repetirme? Sí. ¿Cómo podemos decirle deficiencia cuando se encuentran armas de grueso calibre al interior? ¿Esto es falta de control, doctor? Claro, como te digo, es deficiencia en el sistema de seguridad penitenciaria, ya que ellos tienen que realizar un control más exhaustivo del penal, ¿no? Eso también afecta a lo que tenemos 27 efectivos policiales por la población de 540 internos. Pero eso tampoco es un justificativo. Lo que se va a hacer es solicitar más refuerzo policial, se va a tratar de identificar cómo ha ingresado el alcohol, todo eso, y en virtud de eso van a emitir las correspondientes responsabilidades, ¿no? ¿Cómo están los heridos, doctor Mejía? ¿Qué sabe de ellos? ¿Perdón? ¿Cómo están los heridos, doctor Mejía? Bueno, ya están, el informe preliminar que tenemos ya están fuera de peligro. Ahorita estamos esperando ya que en este transcurso de días les den la alta y volverlos a remitir al penal. Obviamente que la fiscalía tiene que hacer el trabajo de tomar las declaraciones, entrevistas, creo que en el transcurso del día ya lo estaban haciendo. Y con esto ya identificar a los autores y inmediatamente proceder a dar las sanciones disciplinarias correspondientes. Y si el caso amerita traslado, van a ser trasladados, ¿no? Okay, muchísimas gracias, doctor Mejía. Buenas noches. El Labra. ¿Cómo es el Labra? A ver, cuénteme usted que conoce, doctor. Dentro del Labra, ¿qué vamos a encontrar? ¿Es igual que San Pedro, que otra cárcel, que otras deficiencias tiene? Cuéntanos, por favor. Bueno, ha sido considerado el Labra como un penal modelo en trabajo. Es un lugar en el que las personas están todo el día ocupadas, trabajan desde muy temprano, 8 de la mañana, hasta las 3:30 de la tarde. Después de eso, dejar los talleres, porque trabajan en madera, en hojalaterías, en cocinas solares.
todo el mundo trabaja, obligado a trabajar, nadie está ahí de perezoso. 3:30 comienzan actividades deportivas, todo el mundo tiene que jugar fútbol, hacer actividad deportiva. A eso de las 6 de la tarde se bañan, hacen su aseo y después están dedicados a el control policial, el control al interior, y después duermen. Es decir, se ha mantenido así, no porque el Estado haya logrado esto, sino por una característica propia del penal. Ellos se han organizado de esta manera y los delegados, que en algunos casos tienen un liderazgo positivo, han mantenido esto por muchos años. El penal de Labra ha tenido estas características. Por supuesto que mantener esta disciplina, lo que no puede hacer el Estado al interior de una cárcel, lo que no pueden hacer las autoridades al interior de la cárcel, lo hacían los delegados. En eso tenemos que reconocer el papel de liderazgos positivos en cárceles. ¿Hay liderazgos positivos? Hay liderazgos positivos, en los cuales los delegados evitan el ingreso de alcohol, evitan el ingreso de drogas, hacen que las personas hagan actividades laborales, produzcan, ahorren algo de dinero, apoyen a su familia. Hay liderazgos positivos. ¿Cómo entendemos, perdón, una norma que es la legal y otra de los internos, que se ha reconocido que existe? Y está en la ley. El legislador, el 2001, cuando se aprobó la ley de ejecución de penas, reconoce la existencia de esta representación interna. Se conoce en las juntas de trabajo y en las juntas de educación la participación de los delegados, de los responsables de educación y salud. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para poder contratar personal al interior de las cárceles. Una cárcel como el Abra, 2 veces a la semana van las autoridades o los funcionarios penitenciarios. Tenemos 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales, 3 médicos para 6 penales en Cochabamba, es decir, una insuficiencia a nivel de personal. Tenemos alrededor de 186 funcionarios civiles y hay 1.400 policías, ese es el nivel. La propuesta es que esto varíe, que tengamos 140 policías alrededor de las cárceles y 1.400 personas civiles trabajando con las personas privadas de libertad al interior de las cárceles. Pero esa es la propuesta. Entonces, ahí el tema del Abra, con esa cantidad de gente, sin el personal, por supuesto, se genera una autoridad interna. Y esa autoridad interna es la que centraliza ese poder. Y bueno, y ahí tenemos una autoridad interna que sobrepasa sus atribuciones. Que coadyuva al Estado, porque el Estado no tiene capacidad de contratar personal. ¿Pero sobrepasa? Y hay que, por supuesto, son dueños de la cárcel. Para ser más, te estoy explicando en la parte teórica. Si queremos ir más rápido, son dueños de las cárceles, los delegados, y el Estado no participa. Es territorio perdido. Por eso alguna vez yo he dicho hay que recuperar el mar. Hemos perdido territorios en Bolivia, las cárceles ya no pertenecen al Estado y tenemos que intervenir. Y lamentablemente, así como en la guerra, hay traidores, como en la guerra hay gente que se vende. Necesitamos héroes para poder recuperar esta cárcel. Necesitamos un Carlos Mesa, necesitamos un Rodríguez Belcé para recuperar estas cárceles. Necesitamos mandato presidencial para recuperar las cárceles. Porque hay más de 100 muertos en las últimas décadas en cárceles y 22 en Chonchocoro. 35 en Palmasola. En el Abra te estoy haciendo referencia al anterior delegado de hace 5 años. Ahora estos 4 personas muertas, personas de segunda clase. Doctor Llanos, ya no es sorprendente para nadie escuchar de armas de fuego dentro del penal, o bebidas alcohólicas, cuchillos, armas blancas. Por eso hay que ser hidalgo. Pero ¿quién mete? ¿Quién está? La ley dice ametralladoras, ¿qué te puedo decir? Granadas. En Santa Cruz, ametralladoras de las pequeñas, cuando se dieron las muertes. Dinero, recursos, platistas. La cárcel se mueve millones de dólares, miles y millones de dólares, porque ingresa cocaína en kilos, porque ingresa alcohol destilado. ¿Han visto? Ron Abuelo acaban de sacar. ¿Te acuerdas en San Pedro las latas enormes cuando estaba yo en mi gestión? En todas las cárceles, droga, se vende droga. En Tarija el sobrecito vale 20 pesos. La gente entra a drogarse, la gente me llama y me dice, mi hijo entra a la cárcel a drogarse con 100 pesos. Se droga con 30 y 70 pesos saca afuera para vender. Ya tenemos que parar esto. ¿Quién tiene el control de la cárcel? ¿Quién maneja las puertas? Malos policías. La policía tiene que irse, ya han cumplido su ciclo, no pueden seguir en cárceles. Por hidalguía, dejen de ser
cómplices de la muerte de inseguridad ciudadana en las personas que vivimos afuera. La policía está para estar en la calle, para cuidarnos en la calle. No está para seguir en ese nivel de tipo toque de queda o estado de excepción al interior de la cárcel. La policía está para capturar al delincuente. Después deben dejar a las otras autoridades para que hagan su trabajo, pero lamentablemente están en todo. Perdón. Se dice, son muy pocos policías para tantos internos, pueden haber tirado las armas por arriba. Cuentos. De repente estás en el Alcógar adentro haciendo pasar maíz, otra clase de... No, John, para que la gente se dé cuenta, los que hacen alcohol en cárceles son aquellos que no tienen el poder de meter los destilados, de no meter la licorería de ron abuelo. Entran todos los tragos a las cárceles. Y aquellos que se osan hacer al interior unas cuantas chichas, hay que mostrar eso por la chicha, como gran cosa. Pero ¿y los destilados? ¿Y la cocaína? John, una persona se droga 5 o 6 años en cárceles, ¿qué va a pasar con ese joven que entra privado de libertad y en 5 años sale? Ahora, lo llaman deficiencia en el control. No, es complicidad. Hay que hablar claro. Que a la gente no le gusta irse por las tangentes. Hay complicidad. No sabemos quién es el gato y no sabemos quién es el ratón. Y por eso, por hidalguía, tienen que irse. Tenemos que hacer que todos los universitarios, los jóvenes que han salido a las carreras de derecho, de comunicación, de trabajo social, de psicología, ellos tienen que hacerse cargo. 1.400 personas tienen que estar en cárceles. Y la policía tiene que estar, pero alrededor, evitando que haya una fuga. Utilizando armas de fuego si quieren para eliminar a las personas cuando quieran escapar. Esa es su tarea. Eso lo dice la Declaración de Derechos Humanos. A ver, nosotros nos hemos visto sorprendidos con pistolas, con escopetas. Y usted me decía antes de la entrevista que eso era poco. Poco. Se dice que hay arsenales en las cárceles. Arsenales en las cárceles. Enterrados, ocultos. Porque el que tiene el arma, pues no lo va a poner a flor de piel. Tiene sus escondites. Y no se quiere corregir eso. Entonces, si tú matas uno en la cárcel, pues ya tienes el poder. Y si así como mato a este, los mato a ustedes. Entonces ustedes callados. ¿Quién tiene el poder? El que mata. ¿Y quiénes tienen el poder en la cárcel? Aquellos hombres duros. Eso hay que corregir. En todas las cárceles se mata. En Tarija se apuñalan. En Cobija lanzas como machetes se ensartan como anticuchos. Y no vamos a callarnos ante esto. Somos defensores de la vida. Defendemos la vida del que está afuera. Si un señor se droga y se alcoholiza en cárceles, cuando salga su mente va a estar baldada. Sus neuronas le van a fallar, va a ser un hombre instintivo. Va a salir, le va a dar hambre y va a matar a tu hija, a mi hija, a cualquier persona en la calle. Por eso tenemos que controlar cárceles, para evitar la inseguridad ciudadana. Pero no se quiere hacer nada. Se quiere tamizar. ¿Te has dado el periódico del año pasado? 35 muertos. El presidente ha dicho cambio radical. ¿Por qué no le hacemos caso al presidente? ¿Por qué no queremos hacer caso a nuestro excelentísimo presidente de la República? Cambio radical. ¿Qué quiere decir cambio radical? Dar la vuelta por las cárceles. Administración civil en las cárceles. Dejar que quienes hacen mal trabajo en esas zonas dejen las cárceles. Generar un movimiento de fortalecimiento de civiles para que se hagan cargo de las cárceles. Doctor Llanos, usted dio la impresión de que se quería llevar adelante una política en serio, una política dura. ¿Por qué está la política? Perdón, John, en tu programa me he atrevido. Muchos se olvidan. Esta es la política penitenciaria del MAS. Aquí está escrito todo el 2005. Yo he sido parte del proceso de construcción del programa del MAS. Aquí está el programa. ¿Qué debemos hacer? Humanizar las cárceles, descentralizar las cárceles, clasificar a los internos, cumplir la ley. Aquí está el informe de drogas y alcohol que ha sacado la OEA. Aquí se dice que el 48% consume alcohol y el 38% consume cocaína. No son inventos míos. Aquí está lo que hemos trabajado. No había reglamento de cárceles en Bolivia. En 2007 hemos construido el reglamento general de cárceles. Imagínate una cárcel sin reglamento. Se quedó sin efecto después de mi salida el 2007. El 2012 volvimos a insistir. Romero, como ministro, firmó este reglamento que aún está vigente. Todas estas son políticas. Nos hemos atrevido ahora a escribir un libro sobre tratado de criminología. La gente que trabaja en cárceles tiene que saber la conducta del privado de libertad y conducir su vida, reconducir su vida, recuperar su vida. ¿Por qué
¿por qué se fue usted o lo sacaron? Y aquí está la ley del sistema penitenciario que está en el Senado actualmente, en la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía. Esto tiene que aprobarse. En relación a mi salida, hemos construido la primera cárcel sin policías en Bolivia. Tenemos que exportar o importar a los departamentos de esa cárcel. Al interior, y Gobernación en Santa Cruz ha contratado 30 personas para que trabajen al interior del penal. Y al exterior está la policía con sus tosetas, su lugar para comer, sus dormitorios, y están trabajando. En Santa Cruz, Sembi Cruz. Actualmente tenemos una cárcel, como dice el proyecto de ley. Y por supuesto eso no les gusta pues a quienes viven de la cárcel. Millones de dólares, imagínate esto. Las celdas en Palmasola, 780,000. La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz ha denunciado los cobros en Palmasola. En todo lado se cobra y nos hacemos los, como decían en mi casa, para no decir una mala palabra. Si usted en serio, ¿por qué dejó el cargo? ¿Lo sacaron? ¿Qué pasó con usted, doctor Llanos, al final? No son coyunturas. Son coyunturas. Hay miedos, hay susceptibilidades. Nosotros somos nombrados por una autoridad ejecutiva, es decir, el ministro de gobierno. Doctor, entró 2 veces a la doctor, administración usted es penitenciaria. macho para hablar con datos. Se lo pregunto a usted. ¿Por qué lo sacaron? Porque inauguramos la primera cárcel sin policías, donde la policía está en el entorno. Porque nos hemos atrevido a poner firma y a involucrar al gobernador Costas y al ministro Romero para que puedan unirse y Santa Cruz tener la primera cárcel para bajar la incidencia. ¿Y eso qué significó? Eso es positivo, eso enarbola el trabajo del presidente Evo Morales, pero no lo entienden pues algunos. El que no conoce cárceles, el que anda ciego sin saber dónde está, qué está haciendo, pues se asusta. O sea, su trabajo incomodó a alguien. ¿A quién incomodó, doctor Llanos? A los que cobran pues dinero. 780,000. ¿A los internos o a la policía incomodó? ¿Quién cobra en las cárceles? Las extorsiones. Hay una combinación entre malos policías y delegados bravucones. No les interesa pues cambiar cárceles. Es mejor que todo esté así. Incluso con mandato presidencial de cambiar, de hacer un cambio radical en cárceles, no se cambia, se lo deja así. O sea, para sacarlo la presión fue de policías y presos. Yo creo que sí, de mucha gente que vive, los operadores de justicia. Hay mucha gente que le incomodan las verdades. Y afortunadamente vivimos en democracia y podemos expresar esto, y te agradezco por el programa porque seguramente están mirando muchas personas. Acá tenemos que democratizar las cárceles, tenemos que entrar con luz a los centros penitenciarios, tenemos que poner, como se ha puesto este reglamento, tenemos que hacer protocolos de cárcel, tenemos que construir las cárceles tipo Colmena. Y el dinero, John, ¿dónde está? En las gobernaciones, doctor, dinero del IDH. Si había esta decisión desde el propio presidente Evo Morales, ¿por qué lo sacaron? Porque yo no sé las explicaciones. Hemos trabajado en los indultos, hemos trabajado en las construcciones, está casi todo hecho en cárceles, que ahora lo hemos plasmado en una ley. Ojalá los senadores que están escuchando este programa aprueben con rapidez. ¿Por miedo lo hagan sacaron, caso. doctor? Por miedo, pues porque nadie quiere complicarse, nadie quiere decirle nada a nadie. El presidente es muy sabio. ¿Sabes qué ha hecho el otro día? No solamente con el tema de la policía. Al ejército, primera vez un presidente se atreve a decirles: señores de la policía, o del ejército, les vamos a construir unas casas muy bonitas, muy acolchonadas, allí en las fronteras. La policía el ejército tiene que estar en la policía, en las fronteras, y la policía tiene que estar en las calles cuidándonos. El presidente ya se ha atrevido a hablar. Hay que seguirlo apoyando para que se dé este proceso. Doctor Llanos, quiero mostrarle un pedazo de un reportaje que ha salido, tengo entendido, hace varios meses. Es de un periodista español y salió en la red RT de Televisión Argentina. Vamos a verlo, por favor, y la opinión de doctor Llanos Arrobaldo. Llamamos de nuevo al entonces director del sistema penitenciario, a Ramiro Llanos, para intentar una vez más entrar en el penal de San Pedro. Nos volvió a decir que si queríamos entrar, los presos estaban cobrando $2.000. La cantidad había subido $1.000 desde la última vez que habíamos hablado y él parecía conocer demasiado bien las cifras. De Chonchocoro había una cosa que no podía sacarme de la cabeza. Eran muchos los presos que señalaban a Llanos como el responsable máximo de las extorsiones, de los sobornos que estaban pagando, y ante todas esas alarmas, a nuestro próximo encuentro con Llanos nos llevamos una cámara oculta. Bueno, primero pedían 1.000, luego 2.000, ahora ¿cuánto están pidiendo? ¿Para quién pedí ustedes? Sí. Bueno, a los japoneses han pedido $2.000.
Pero no puedo yo ya decirles que paguen, eso no puedo, no es legal. Los presos mandan en esa cárcel, ¿entienden, no? Ellos se han hecho dueños de esa cárcel. Entonces, quieres entrar vos y tienes que pagar, no puede ser eso. Yo puedo autorizar a ingresar, pero igual no van a entrar. ¿No? Entonces ahí está restringido el ingreso de medios por desde hace tiempo. Porque los que cobran entran y ya les quieren cobrar. De manera ilegal cobran en la puerta, así ilegal, ya, o sea, no está aceptando nosotros jamás como. Pero a veces los policías se corrompen y ya tenemos que entrar y nos permiten entrar y seguramente les piden no sé qué monto. En la misma corrupción. Puede ser que estén cobrando los presos porque entre la pena ni un centavo. Doctor Llanos, aquí lo hacen ver como que usted sabía y usted casi cobraba. Se cobran en las cárceles, lo sé y lo he sabido siempre. Pues los presos cobran. En el caso de hecho referencia al señor japonés. Autorizamos el ingreso, quiso entrar, no lo dejaron, le querían extorsionar 1.000. ¿Qué tengo que hacer ante las personas que vienen a solicitar autorizaciones? Advertirles. No puedo mandarlos a la carnicería. Lo mismo pasó con una señora iraní que le lanzaron piedras y demás al interior del penal de San Pedro. San Pedro ha estado enfrentado a mi autoridad porque queríamos cesar San Pedro y los corruptos han logrado seguir aperturando San Pedro porque hoy deberían estar en Patacamaya. Entonces, esas son las situaciones. Si tú hemos permitido, por ejemplo, imagínate a un medio de comunicación a vivir en la cárcel, que ha desarrollado buenos programas y ha ganado un premio, no sé. Acá en este libro dice, ¿por dónde entra la corrupción? ¿Quién es corrupto? ¿No? Entonces, eso le voy a preguntar, ¿quiénes son los corruptos? ¿Son los de adentro? Los malos, hay malos pues que no piensan en la vida de la persona que vive fuera de la cárcel, no piensan en el ser humano. ¿Están dentro o fuera los corruptos? Están en las puertas, abren las puertas a ciertas horas, abren, meten alcohol y salen, y el que se alcoholiza durante años, pues va a salir alcohólico, el que se droga por muchos años va a salir con la mente baldada, va a salir sin capacidad cognitiva, va a ser si han visto El Señor de los Anillos, va a salir un orco que va a matar. Por eso es importante corregir cárceles. Por eso estamos pidiendo que el presidente dé un mandato presidencial. En esta ley estamos planteando que el director nacional de régimen penitenciario tiene que ser parte de un instituto penitenciario. Y ese director debe ser nombrado por 6 años. Porque aquí se quieren políticas. No puede ser que cada 6 meses cambiemos gente, nos estamos haciendo la... Doctor, 2 últimas preguntas. Al final me quedo con este concepto. Nos estás metiendo muchos problemas, te sacaremos nomás. Bueno, ustedes tienen que poner el criterio. Yo soy un constructor de los temas penitenciarios. No, pero eso Toda mi vida estoy trabajando. Eso me está diciendo, yo lo estoy traduciendo. No sé si estoy en lo correcto o no. Bueno, ¿Usted resultó incómodo? No, muchos problemas. Yo más bien soy muy cómodo porque converso con muchos de la gente del MAS en el Parlamento, son muchos mis amigos. Depende de los ministros, las autoridades, es una autoridad ejecutiva y esa autoridad ejecutiva tiene que tener su equipo. Consideraba yo que era parte del equipo y por eso hemos avanzado hasta donde hemos podido, hasta tener una cárcel sin policías. Cumplimos nuestra tarea. Vendrá otro momento en el que haremos que todas las cárceles estén manejadas por civiles. ¿Qué se hace en el Abra, con su conocimiento? En el Abra tenemos que hacer hay que escarbar todo, hay que sacar todos los arsenales de armas y de alcoholes, hay que poner un director civil que tiene que estar día y noche viviendo como se vive en todas las cárceles del mundo. Los directores no es que están horitas y después se van a dormir a sus casas, viven al interior de la cárcel. Ahí tenemos que poner un director civil para controlar. Y lo que hay que hacer, desmentir todo lo que se dice, hay que poner en evidencia las cámaras de seguridad que tiene el Abra, porque tiene cámaras que muestren cómo han lanzado las pistolas, las ametralladoras. Tiene cámaras. ¿Quién maneja las cámaras? La policía. Por eso hay que cruzar. El legislador tiene mucha razón. Supervisión y control. ¿Quién realiza? Los civiles. ¿Quién hace el control de puertas? Policías. Controlémonos entre todos. La Constitución dice control social en todas las instituciones. ¿Y por qué no en la policía? ¿Por qué no en cárceles? Esa es la tarea actual. Y en el Abra, por supuesto, tenemos que construir. El gobernador Novillo sabe esto. Hemos dejado las propuestas. Tenemos que construir 3 bloques más ahí, porque hay el espacio necesario, y ahí tenemos que hacer régimen cerrado, régimen semiabierto y régimen abierto, como dice la ley. Esa es la tarea del gobernador y de todos los gobernadores. Tienen que ponerse la mano al pecho o tendremos que ponerle piedras acá para que miren abajo, miren las cárceles y construir. No gasten solo dinero en policía, tienen que gastar también en cárceles, porque si no conseguimos al que entra a cárcel,
tenemos víctimas en la sociedad y madres y padres que lloran la muerte, violaciones y afecciones de los hijos o los familiares en la comunidad. Así que eso es lo que hay que hacer. Gracias. Doctor Ramiro Llano, gracias por su asistencia. Con gusto. Vamos a la pausa, continúa Todo a Pulmón enseguida.